¿Cuándo se considera que es una guerra mundial? Una guerra mundial es un conflicto bélico en el que se enfrentan naciones distintas y sus consecuencias afectan a la globalidad del planeta. Ha habido dos guerras mundiales, la primera y la segunda. La primera transcurrió en 1914 y 1918. Resulta difícil enumerar los motivos exactos que explicaron el enfrentamiento, pero lo hemos sintetizado entre las causas lejanas, tensiones entre las potencias europeas ante la Primera Guerra Mundial. La primera, Bismarck y la diplomacia europea de 1871 a 1890 fue artífice de los sistemas de alianza entre las potencias europeas. 2. El embrollo de los Balcanes antecausa la guerra de los Balcanes por los nacionalismos balcánicos y griegos contra el Imperio Otomano, consiguiendo la autonomía de las nacionalidades balcánicas que ambas están bajo control de Rusia y Austro-Hungría y pretendían extender hacia el sur. La tercera, la crisis marroquí. La rivalidad entre Alemania y Francia se manifiesta en Marruecos. Segunda, las causas próximas. Las rivalidades territoriales causadas por el intento de expansionismo territorial en lugares como África y Asia. 2. Rivalidades militares, entre ellas las tensiones territoriales entre Alemania y Francia, reclamando Alsacia y Lorena. Y por último, la tercera y la cuarta, rivalidades económicas. La segunda revolución industrial entendió la industrialización y enfrenta a potencias industriales. Gran Bretaña, Alemania, conquista los nuevos mercados. Estas tensiones imperialistas hacen que las principales potencias desarrollen la industria bélica, creando tanques submarinos, gases venenosos y muchas más cosas. El evento detonante del conflicto fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y de su esposa en Sarajevo el 28 de junio de 1914 a manos del joven estudiante nacionalista serbio llamado Gavrilo Princip, que era miembro del grupo serbio Joven Bosnia. El archiduque Francisco Fernando era el heredero al trono de Austria-Hungría y había sido asesinado por un nacionalista serbio bosnio. Por lo tanto, culparon a Serbia del ataque. Esto causó un efecto dominó entre las principales potencias. Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia y las alianzas militares pusieron en guerra a las potencias europeas, empezando la Primera Guerra Mundial, que tendría lugar desde el 28 de julio de 1914 hasta el 11 de noviembre de 1918. Las previas rivalidades entre los distintos países europeos habían hecho que estos constituyeran desde 1870 alianzas secretas de carácter defensivo. En vísperas de la guerra, Europa se encontraba dividida en dos bloques de países, la Triple Alianza y la Triple Entente. Y, en el caso de que dos países de estos grupos entraran en guerra, los demás entrarían en ayuda de su aliado y la guerra se generalizaría. También hay que añadir que el gran desarrollo económico de Europa debido a la consolidación de la segunda revolución industrial y los avances tecnológicos que ésta había conllevado hacia la industria bélica tuviera una capacidad de destrucción hasta entonces desconocida. La guerra se expandió con mucha rapidez una vez que Austria-Hungría declarara la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914. 4 días después, Alemania declaró la guerra a Rusia. Más tarde, el 3 de agosto, Alemania y Francia entraron en guerra. Austria-Hungría declaró la guerra a Rusia el 6 de agosto, y 6 días más tarde Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Austria-Hungría. La guerra debe explicarse teniendo en cuenta 4 fases. 1914, Guerra de Movimientos. 1915-1916, Guerra de Trincheras. 1917, el año crítico. Y 1918, el año decisivo, el fin de la guerra. Primero, Guerra de Movimientos. Se trató de un plan estratégico denominado Schlieffen, que fue puesto en marcha por el ejército de Alemania en 1914. Alemania envió tropas a Bélgica para llegar finalmente a Francia y tomar París en su poder. Encontraron oposición y resistencia por parte del ejército de Bélgica junto a las fuerzas británicas y francesas, pero pudieron cruzar la frontera próxima a la ciudad de Maubeuge. Luego de luchar en el primer enfrentamiento, la batalla de Marne, después en las operaciones militares denominadas Carrera al Mar, los combatientes del frente occidental se cubrieron en trincheras. 2. Guerra de trincheras. Fue una táctica en la cual los rivales cavaban trincheras profundas en el terreno de la lucha para resguardarse y limitar la avanzada de las tropas enemigas. Se creó la línea de Hindenburg, que era una línea de trincheras de más de 700 kilómetros que separaba a Francia del ejército alemán.
Estas tenían 1 o 2 metros de ancho y 3 de profundidad. El día a día de los soldados que vivían en las trincheras era muy complejo. Las trincheras se inundaban y se hacían pantanosas debido a las lluvias. El ambiente en el que se movían era inmundo. Había plagas como ratas que se comían las reservas de alimentos, ranas y piojos que causaron enfermedades. Dichas condiciones podían causar una enfermedad conocida como pie de trinchera, en la que se debía amputar el pie en muchos casos. Además, el frío era implacable. 3. Crisis de 1917. Submarina. En el año 1917 fue adoptada una política de guerra submarina completa a manos del alto mando militar de Alemania. Esta política no fue beneficiosa ni organizada, sino que produjo la entrada de Estados Unidos en el conflicto bélico en pocos meses, lo que generó que dicha estrategia fallara después de un año de ser puesta en marcha. En este mismo año, Rusia abandonó la guerra a causa de las 2 revoluciones que se establecían en su territorio. 4. Fin de la Primera Guerra Mundial. Los 2 bandos quedaron despedazados y tuvieron que enfrentar una fuerte crisis económica y social ocasionada por toda la inversión y deterioro. El Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro terminaron aniquilados, a diferencia del grupo de aliados que recibieron el soporte de Estados Unidos. Los problemas internos que los 2 imperios generaron, la separación del Imperio Austrohúngaro, que se redujo a la República de Austria en el año 1918. Por otro lado, estando Alemania sin ayuda y vencida por la intervención de Estados Unidos, finalmente firmó un acuerdo de paz y terminó por rendirse a finales del mismo año. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. 1. Consecuencias demográficas. Tras la Primera Guerra Mundial hubo una situación de mortalidad catastrófica, con su consecuente descenso de natalidad. Se calcula que Europa perdió cerca de 10 millones de hombres jóvenes que habían participado como soldados en la guerra. 2. Consecuencias económicas. En el plano económico, las potencias europeas invirtieron una gran cantidad de su riqueza nacional. Todo ello influye en una nueva sociedad donde tiene lugar la incorporación de la mujer a trabajos que anteriormente solo habían sido realizados por los hombres. Estados Unidos se convierte en la primera potencia económica mundial, tras sufrir pocos daños. 3. Consecuencias geográficas. Durante estos 4 años de conflicto cayeron los 4 grandes imperios y dieron lugar a 4 repúblicas: el alemán, el austrohúngaro, el otomano y el ruso. Esto hizo que el mapa de Europa cambiase y aparecieran nuevos países, como Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, Polonia, Yugoslavia, Checoslovaquia y Hungría. Además, Alemania perdió Alsacia y Lorena, territorio que pasó a formar parte de Francia. 4. Consecuencias políticas. Se creó el precedente de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, la Sociedad de Naciones, donde se prohibió el ingreso de Alemania. Esta organización trataría de mantener la paz tras la guerra y reorganizar las relaciones internacionales entre las naciones de miembros. Cabe destacar el Tratado de Versalles. El Tratado de Paz de Versalles es un tratado de paz firmado el 28 de junio de 1919 entre los países aliados y Alemania en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, que puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial. Entró en vigor el 10 de enero de 1920. Como principales puntos, se culpó a Alemania de la guerra, haciéndola única responsable del inicio de esta. También se rediseñaron las fronteras de países como Alemania y el Imperio Turco, que vieron reducidos sus territorios. Esta acción sería determinante unos años después para el nazismo de Adolf Hitler, una de las causas que dan lugar a la Segunda Guerra Mundial. Una de las disposiciones más importantes y controvertidas fue el artículo 231, que decía que las potencias centrales, Alemania y sus aliados, aceptasen toda la responsabilidad moral y material que había causado la guerra, y también deberían desarmarse, realizar importantes concesiones territoriales a los vencedores y pagar grandes indemnizaciones económicas a los estados victoriosos. En estas concesiones territoriales realizadas por Alemania destacan: Alemania devolvió Alsacia y Lorena a Francia. Bélgica recibió Eupen y Malmedy. La región industrial del Saar quedó bajo la administración de la Liga de Naciones durante 15 años.
Alemania pagó las reparaciones de guerra en 1983, pero todavía quedaban pendientes el pago de los intereses, que ascendían a 125 millones de euros, que se pagarían cuando Alemania no estuviese reunificada, dándosele para ello 20 años a partir de ese momento. Y se creía que nunca los iban a pagar, pero después de la reunificación del país se fijó el 3 de octubre de 1990 como fecha de inicio de esos 20 años. Finalmente, Alemania pagó las reparaciones de guerra el 3 de octubre del 2010. Este tratado consta de diferentes partes. Destacamos la parte 1, el pacto de la SDN, la parte 2, las fronteras de Alemania, la parte 3, las cláusulas para Europa, la parte 4, derechos e intereses animales fuera de Alemania, parte 5, cláusulas militares, navales y aéreas, parte 6, prisioneros de guerra y cementerios, parte 7 y 8, sanciones y reparaciones, parte 9 y 10, cláusulas financieras y económicas, parte 11, navegación aérea, parte 12, puertos, vías marítimas y vías férreas, parte 13, Organización Internacional del Trabajo, parte 14, garantías y finalmente la parte 15, las previsiones y las misceláneas. Las batallas de la Primera Guerra Mundial más importantes y su situación geográfica. La primera batalla del Marne. Esta batalla tuvo lugar al este del país y su duración fue de 7 días en el 1914. La batalla fue una contraofensiva de los franceses y los británicos, quienes bloquearon el avance de Alemania. Batalla de los Dardanelos o de Galípoli. Después de que los otomanos no pudieran tomar el canal de Suez, los ingleses aprovecharon para atacarles a través de Galípoli. Esta batalla tuvo lugar en un estrecho situado entre Turquía y el Mar Negro. La batalla de Verdún, la batalla más larga de toda la guerra y una de las que mayores muertos ocasionó. La batalla se alargó 10 meses y enfrentó a los ejércitos franceses y alemanes. La batalla del Somme, la batalla de la guerra que más muertes ocasionó, con más de 1 millón de bajas. Es conocida por ser la batalla donde hubo más bajas inglesas de toda la historia del ejército británico. La batalla de Jutlandia fue un enfrentamiento naval entre las flotas británicas y alemanas. El objetivo de los alemanes era aislar las pequeñas flotas de los enemigos y atraerlas mediante engaños para poder destruirlas con sus submarinos y sus cruceros de batalla. Sin embargo, los alemanes no contaban con que los británicos ya conocían esa información y los alemanes, tras ver que no funcionaba su plan, decidieron retirarse. Finalmente, la batalla de Kaiserslautern, el último gran ataque alemán en la Primera Guerra Mundial, es apodado por los ingleses como la Gran Retirada de Marzo.